Y bueno, un gusto de estar aquí con ustedes, ¿no? En la conversación previa se me solicitó pudiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a los problemas y posibilidades de nuestro país, ¿no? Entonces voy a procurar hacerlo. Y bueno, sobre esa base conversamos, ¿no? Espero que provea elementos, insumos para nuestra conversación. Bien, lo primero creo es que para comprender nuestra situación, eh, deberíamos no perder de vista algo que señala, por ejemplo, Pablo Macera, este importante historiador nuestro, ¿no? Que en esta parte del mundo la historia puede dividirse en dos grandes momentos. Un momento profundo en términos temporales, eh, de autonomía, en el que los hombres aquí eh, construyeron sus formas de convivencia por sí mismos, atendiendo, como siempre suele ser, a los retos del entorno. Y otro momento, eh, a partir del trauma de Cajamarca, me estoy refiriendo a la capa del Inca Atahualpa en la plaza de Cajamarca. Estamos cerca a cumplir siglos de eso, ¿no? Eh, Abre un largo periodo en el que esta autonomía previa se pierde. Es un periodo en el que, como vamos a intentar ver, nuestro país eh, se busca articularse a partir de elementos más bien externos, a partir de ejes de poder externos. Entonces podríamos hablar de un gran periodo de autonomía de varios miles de años y de un periodo de dependencia, alguna gente tal vez diría de dominación, de unos ya casi 5 siglos. Claro, una pregunta allí es, ¿y los 200 años últimos de República? Veamos qué pasó allí en relación a esto que estamos planteando. Lo primero entonces es que creo, notar con relación a las sociedades prehispánicas, cómo es que se constituyeron. Creo importante no perder de vista el escenario en el que decidimos nuestras vidas, el curso de nuestras vidas, ¿no? Como colectividad. Este es un raro lugar en el mundo, digamos, porque estamos en el trópico, ¿no? Estamos a la misma altura que Brasil, a la misma altura que selvas africanas, las del sudeste del Asia. Por tanto, esto debería ser una selva exuberante, como lo es al otro lado de los Andes, sabemos, ¿no? ¿Y por qué aquí no y por qué en la sierra no? Precisamente por la sierra, porque ahí eh, tenemos una zona de alta montaña con glaciares perpetuos en pleno trópico. Esto es lo que quiero señalar cuando decía que esta es una zona, para empezar, físicamente, o sea, geográficamente, inusual. Este hecho hace que aquí la diversidad física, digamos la diversidad climática, sea enorme. Estos son lugares en el mundo con mayor diversidad climática. En este momento yo me estoy comunicando con ustedes desde Chaclacayo. De hecho, y esto todavía es Lima, ¿no? Pero el clima aquí es distinto al que seguramente la mayor parte de ustedes están experimentando. Y subimos un poco y es distinto, y subimos un poco más y es distinto. Simultáneamente en este momento hay gente que se está, digamos, muriendo de frío, como solemos decir, y otros que se están muriendo de calor, un calor extremo, eh, para señalarlo de alguna manera, ¿no? Y esto, claro, eh, hace posible una diversidad biológica igualmente enorme. Eh, eh, en el reino vegetal, una enorme diversidad, en el reino animal también. Esto es uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Bien, el hombre prehispánico, viviendo ya miles de años aquí, notó esto, lo notó bien, claro.
para sobrevivir tenía que ser muy observador. Y entonces observó este hecho que estamos aquí señalando y supo sacar provecho de ello al máximo. Y entonces aprovechó esta diversidad física, esta diversidad biológica y la incrementó, es decir, la cultivó deliberadamente. Es decir, hubo aquí una civilización, dice además Arnold Toynbee, un investigador inglés muy importante, uno de los más importantes en el mundo en el siglo pasado, que la humanidad, toda la humanidad, produjo básicamente 6 matrices civilizatorias, es decir, 6 modos originales de vivir. La China, la India, la mesopotámica, la egipcia, la mesoamericana y la andina. 6 matrices civilizatorias. Entonces aquí surgió un modo peculiar de entender el mundo y la vida y de organizar la convivencia sobre esa base. Si hubiera que elegir algún elemento característico de esa cosmovisión y de la ética a la que dio lugar y de la forma de vida que sostuvo, yo diría que fue por el lado del reconocimiento del valor de la diversidad y del aprovechamiento de esa diversidad, cultivándolo deliberadamente. Muestra de ello hasta ahora podemos encontrarlo hasta en los testimonios pétreos. Andan por el Cusco, por ejemplo, están por la calle Hatun Rubio, famosa, ¿no? Donde está la piedra de los 12 ángulos. Detrás hay una piedra de 13 ángulos, menos famosa, pero con más ángulos en todo caso. Hay 2 piedras iguales. ¿Han notado eso? Traigan a la mente imágenes del Sacsayhuamán, estas enormes piedras en esto que se creía una fortaleza y en realidad era un templo, un gran templo, ¿no? Con piedras enormes. No hay 2 piedras iguales. Y uno diría, pero ¿no era más fácil tallarlas, hacerlas cuadradas, digamos, o rectangulares y cuadrarlas rápido? Por supuesto. ¿Y por qué no lo hicieron? En esos casos, sobre todo cuando se trataba de muros enormes, ¿no? Yo diría que en el terreno simbólico estaban dando un testimonio de lo que consideraban bello. ¿Qué es bello? La diversidad. Esos muros constituyen, por tanto, algo así como un alarde del valor concedido a la diversidad. Yo soy de un pueblo ancashino, que está a 3.200 metros de altura, desde ahí se ve el mar, curioso, es un pueblo curioso también. Se ve el mar en toda su inmensidad, se imaginarán cómo son los atardeceres, una belleza, ¿no? Caminando media hora está otro pueblo que se llama Yaquín, el mío se llama Pararí. Les cuento que alguna diferencia hay en el modo de hablar de los yaquinos, alguna diferencia hay en el modo de vestir, no tan cerca. Es decir, esta diversidad fue valorada, y no porque el yaquino hable un poco diferente que yo lo voy a despreciar, o bueno, pues ya, como, en última instancia lo voy a tolerar, ¿no? Está la idea de la tolerancia. No, qué bien que hable distinto, porque así reconozco que es de ahí, y el otro es de Tapacocha, y el otro es de tal, y me alegro de que así sea. Como resultado de eso, como tal vez sepan, nosotros tenemos más de 3.000 variedades de papa, hasta ahora contadas, más de 3.000 hasta ahora. Si salen de van a percatarse, si ya lo han hecho, que no hay sino un tipo de papa. La papa blanca, esa que sirve para freír y que es grande y que produce, claro, ¿por qué solo esa? Porque produce más por hectárea. Y acá, ¿por qué no tomamos ese ejemplo y solo nos quedamos con aquella papa que produce más por hectárea y que desaparezcan todas las demás? Es que es otra sensibilidad cultural. Bien, a eso quería referir. Otra cosa. Estas condiciones favorecieron entonces el desarrollo de una cultura autorreferida, es decir, que no tenía que imitar a nadie, una cultura creativa, ¿no? Y la administración de todas las cosas fue pensada fundamentalmente en función del impacto sobre la propia sociedad, es decir, no teníamos que acomodarnos a ninguna presión de fuera y ni a ningún elemento viniendo de fuera, sino eh, había que pensar fundamentalmente en la
propia organización en términos autónomos. Se trató, por tanto, esto es lo que quería decir, de una civilización autocentrada, cuyo eje era interno, su eje de articulación era interno. Tendríamos que preguntarnos tal vez más adelante si ahora esto es así, si los grandes cambios aquí ocurren por un factor interno o por factores más bien exógenos, externos. Ya dije, se produjo un conocimiento exhaustivo de esta diversidad y todo eso finalmente se terminó perdiendo. Obviamente, como resultado del proceso este denominado de conquista y de colonización. El territorio estaba muy conectado, muy conectado. Ayer un amigo, le agradezco, me trajo hasta aquí, se vino manejando en bicicleta desde Miraflores. Un libro, por acá lo tengo, aquí está justo, este, El Camino Inca de Lima, el tramo de Capacñán, Jauja, Pachacamac, cordón umbilical de Lima. ¿Qué? ¿Hay un camino Inca en Lima? Claro. Arrancaba en Pachacamac y se iba hasta el Nevado Pariajaja, que era un santuario muy importante, y de ahí hasta Jauja. Y aquí al costado, muy cerca, entre el inicio de Chosica y el otro lado de Cieneguilla, hay un tramo interesante. Era un tramo que vinculaba ambos valles. Lo que quiero decir con esto es que el territorio además estaba muy bien conectado, estaba muy bien conectado. Eso igualmente es algo que se perdió. Estaba mejor conectado que ahora. Bien, eh, pero digamos, se trataba de sociedades hidráulicas que se basaban en el aprovechamiento de las aguas. Aquí arriba les cuento, hay geoglifos y petroglifos alusivos a la crianza del agua, que era un elemento sagrado, muy valorado, en fin. Pero esto, el hecho de ser sociedades agrícolas con un manejo muy delicado del agua y con canales que cubrían, en este caso, tres valles, el del Chillón, el de Rímac, el del Lurín, por completo. Eso ha sido destruido, se ha perdido, ¿no? Lo hacía también una sociedad eh, potente, claro, por eso, pero al mismo tiempo frágil, si es que el mecanismo de manejo de aquello se quebraba, y de hecho la conquista lo quebró, porque no solo significaba la conquista en sí mismo, sino que vinieron, ahora que estamos en tiempo de pandemia, vinieron enfermedades con los europeos, aquí desconocidos, y diezmaron a la población. Ya sabrán ustedes que mucho antes de que llegara alguno de ellos, ya Atahualpa murió de viruela, ¿no? Sí, antes había llegado ya la pandemia. Y el sucesor de Atahualpa, Ninan Cuyochi, murió también de viruela. Y esto explica en parte por qué no quedó sucesor y hubo luego la guerra civil. Es decir, ven cómo la pandemia podía explicar esto también. El hecho es que esto diezmó a la población, literalmente, es decir, lo redujo a la décima parte. Se calcula que habían 12 millones más o menos aquí y finalmente quedaron 1.100.000 o algo así, ¿no? Acá cerca está Jicamarca, una ciudad abandonada, Huaycán de Pariachi, en fin, todos esos lugares abandonados. ¿Por qué fueron abandonados repentinamente? Porque la gente eh, murió en enormes cantidades. Es decir, ahí hay una cosa que no podemos perder de vista. Y eso desarticuló. Además, los mecanismos de dominación que se instauraron de inmediato hicieron que lo primero en desaparecer fuera la élite, es decir, los intelectuales, digamos, los sabios, ¿no? ¿Por qué? Porque no distinguían, para ellos todos eran pues indios y entonces iban a las minas y a los obrajes, etcétera, y desaparecieron, ¿no? Entonces el saber más sofisticado se perdió. El modo y claro, la cadena de mando de cómo controlar las aguas se perdió. Todo eso quedó desarticulado. Además que el interés de los europeos que llegaron, como sabrán ustedes, no iba por el lado de la agricultura, sino por el lado de los metales preciosos. Tenían una obsesión por los metales preciosos y a todos iban a la mina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces notemos eso para empezar, ¿no?
Esto entonces significó el más grande cambio que se haya operado en estas tierras. Se pasó de una lógica de construcción de sociedades autocentrada a, a una lógica donde la sociedad mmm, eh, va por donde va en función a direcciones que vienen desde fuera, desde el exterior, ¿no? Eso era la colonia, pues una colonia es eso, la metrópoli está allá y acá y las decisiones están allá, ¿no? Eh, para los que vinieron, el Perú no era un lugar donde venías a hacerte rico y volver allá, ¿no es cierto? Esa era la idea. Nadie de ahí en adelante, nadie pensó en estas tierras como un lugar en el que pudieras realizar tus sueños. No, no, este era un lugar donde podías acumular y luego tus sueños estaban en otra parte. En Madrid podía ser inicialmente, en París tal vez luego, en Londres quizá, ahora quizá en Miami o quién sabe dónde, pero es allá, no es aquí. Eso fue lo que pasó. La última oportunidad tal vez que se tuvo para evitar que esto fuera así fue durante la guerra de los encomenderos, no hay que perderlo de vista. Recuerdan los encomenderos cuando de allá, de la metrópoli, decidieron, no, tiene que haber un virrey, dijeron, ¿por qué? Si esto lo hemos conquistado nosotros con nuestro sudor, nuestra sangre, nuestro sacrificio, y entonces se rebelaron. Y Gonzalo Pizarro, en todo caso el acompañante de Gonzalo Pizarro, su jefe militar, ¿no? Eh, Francisco de Carvajal, ¿no? Le dijo, corónate rey, es decir, independízate. Una alianza con la élite incaica, que existía en ese tiempo todavía, claro, matrimonios con la élite inca y fundas un gran reino. ¿Para qué necesitamos? Son ellos los que necesitan de nosotros, refiriéndose a Madrid, no nosotros, nosotros podemos construir aquí. No ocurrió, no ocurrió. Y en la batalla, cuando estaban frente a frente, Gonzalo Pizarro y sus tropas y los que venían a instaurar el virreinato, ¿recuerda? Lo de se empiezan a pasar uno por uno para allá. Y Francisco de Carvajal en castellano antiguo, ¿no? Estos mis cabellicos, maire, madre, quería decir, ¿no? Uno a uno se los lleva el aire, ironizando, ¿no? En realidad, la gente, al pasarse al otro lado, cerró la posibilidad de construir tus sueños acá. Volvía a afirmarse la idea de que este era un lugar de paso y que el futuro no está acá, sino en el norte. Lo contrario de la línea que había trazado Pizarro en la Isla del Gallo, ¿recuerdan? A ver, todos se querían volver, Pizarro audaz, línea en la arena, acompáñenme hacia el sur los que quieran ser ricos. Ahora, ¿a dónde va la gente cuando quiere ser rica? ¿Al sur del planeta? ¿Al norte? Después de la batalla de Jaquijahuana, había que irse al norte para realizar sus sueños, no aquí. Se perdió una gran oportunidad, sin duda, ¿no? Bien, habría que, claro, esto pudo cambiar con las guerras de la emancipación, pero no lo fue. Voy a tratar de avanzar, ¿no? ¿Por qué? Yo diría en primer lugar por el carácter de los procesos emancipatorios y de las gentes que asumieron su liderazgo. Voy a contrastar rapidísimo, ¿no? Eh, ah, mm, Unas décadas antes eh, de 1821, está la insurrección de Tupac Amaru, pues, que en los libros de texto califican a Tupac Amaru como un precursor de la independencia del Perú. ¿Realmente fue un precursor de la independencia del Perú? Hagamos un rapidísimo ejercicio de imaginación. Triunfaba Tupac Amaru, que podía haber sido. ¿Dónde creen ustedes que estaba la capital? ¿Acá en Lima? En el Cusco, pues. ¿En qué idioma estaríamos hablando en este momento? ¿En castellano? ¿Saben cuántos hablaban castellano en esa época? Poquísimos. Estaríamos hablando en quechua. ¿No? Y la élite, porque toda sociedad suele tener una élite, ¿no? La élite dirigente, ¿de qué tipo sería? ¿La criolla heredera de la colonia?
vendría a ser la aristocracia indígena que para entonces existía. La condena de Areche disuelve todos los títulos aristocráticos indígenas. Pueden leer si les interesa, el documento es estremecedor, ¿no? Prohibió hablar quechua, prohibió que se vistan como se vestía, etcétera, ¿no? Y abolió todos los títulos de nobleza. Es decir, esto fue como traumático. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo voy a decir lo más breve posible, ¿no? ¿Por qué creen que el Perú fue el último país en independizarse? Nosotros celebramos el bicentenario el próximo año. Los demás países ya lo celebraron el 2010. Este era el centro de la colonia, pues, y los criollos peruanos no querían independizarse. Además, no dejaban de tener razones, fíjense. No existía el canal de Panamá, por donde había que ir para llegar a Europa, cruzar el estrecho de Magallanes, que era peligroso y todo. Si se independizaban estos países, el Perú, en la lógica de los criollos que están pensando en un cordón umbilical con Europa, el Perú perdía, pues. El Callao iba a pasar a ser un país un puerto de segundo orden, y Buenos Aires, que era un villorio, iba a pasar a ser el gran puerto, o Cartagena, en fin, ¿no? Es decir, tampoco, digamos, tontos no eran. Y por eso es que financiaron los ejércitos de Abascal para que contengan a los ejércitos independentistas que venían del Río de la Plata o los que venían del norte. Hasta se arruinaron económicamente los criollos peruanos, ¿no? Y finalmente, viendo que ya era imposible contener ello, dan un paso, romper con España, pero manteniendo el control ellos mismos. Más o menos como lo que ocurrió en Sudáfrica, cuando los Boers, es decir, los blancos sudafricanos, ¿no? Ven que después de la Segunda Guerra Mundial distintas colonias africanas empiezan a independizarse, y claro, los negros asumen el control del país porque son la población, se adelantan. Y entonces ellos se independizan de Inglaterra, pero mantienen el apartheid, es decir, un régimen de racista, terriblemente racista, con el control férreo del Estado por los blancos y los negros segregados. Más o menos eso pasó aquí. No queremos reconocerlo. La independencia la hicieron los criollos. ¿Saben cómo fue lo de Ayacucho? ¿Han visto cómo fue lo de Ayacucho? Imaginemos la Pampa de la Quinoa, ejército frente a frente. En el lado independentista, ¿quiénes estaban? ¿Peruanos? Muy pocos. Ahora diríamos que los que estaban eran los que vinieron con San Martín, argentinos, chilenos, y los que vinieron con Bolívar, es decir, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, peruanos, casi nadie. En el lado realista es donde estaban los peruanos, y además con una diferencia también de otro tipo. Eh, el lado independentista era, claro, de criollos venidos de todas estas partes, y en el lado realista, las tropas, excepto los oficiales españoles, las tropas eran indígenas, quechohablantes. Ya ustedes sacarán su cuenta del desencuentro que eso significaba. Avancemos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. ¿Quiénes hicieron la independencia y para construir qué orden social? eh, Fue una prolongación de la colonia. Incluso se hizo más dura la situación de las mayorías indígenas en el Perú con respecto a la colonia. De esto podemos hablar luego. Por ejemplo, durante la colonia sus tierras eran respetadas, las tierras comunales. Estaban las leyes de Indias, no se podían comprar ni vender. Lo primero que se decretó, el primer decreto que hizo Bolívar fue compra-venta de las tierras indígenas, y vino un proceso enorme de expropiación. Un gran proyecto, pensando en grande, que se concibió aquí fue el del personaje que acabo de mencionar, Bolívar, ¿no? Que estaba pensando no en un país, estaba pensando en una confederación de todas las ex colonias americanas, ¿saben eso, no? Congreso anfictiónico en Panamá, envían todos sus delegados para que salga un único orden, un único
orden político, un gran país. Uno lee las cartas de Bolívar y de hecho era un tipo ambicioso. Dice, ¿dónde está el centro del mundo acá? ¿No es el Ecuador? ¿No es el centro del mundo? Y en cuanto a pasar de un océano a otro, ¿no es Panamá? Y entonces aquí el mundo va a tener que girar en el futuro en función a nosotros y que la capital sea Panamá. Todo el mundo envía sus delegados allí, vamos a construir un enorme país, un gran país que, digamos, de alguna manera le meta miedo a Europa. No ocurrió, como sabemos, ¿cierto? Los criollos prefirieron repartirse algo así como latifundios con sus indios respectivos y apostaron aquí a construir países con una potencia menguada, pues disminuida. Es decir, apostaron deliberadamente no a jugar el juego de poder en el mundo, sino a ser intermediarios de las metrópolis de turno, ya sea Madrid, París, Londres, Washington, o no sé si en el futuro Pekín, ¿no? Apostaron a ser intermediarios en todo sentido, ¿no? Bien, ¿y por qué esto fue así? Yo creo que es en lo fundamental por un tema cultural. No había una solidaridad con, o sea, no había un sentido de pertenencia a algo común con el conjunto de la población. ¿A quién dirige su carta Juan Pablo Vizcarra y Guzmán? ¿Recuerdan? Dirige su carta a todos los peruanos, a los españoles americanos. ¿Y quiénes eran los españoles americanos? ¿Los indios? ¿Los zambos? ¿Quiénes eran los españoles americanos? Los criollos, pues, herederos de la colonia. Creo que el título ya deja eso suficientemente claro. Es decir, el orden que había que construir excluía a las mayorías, a las castas, como se las denominaba. Y con una lógica así no se puede construir una sociedad moderna. Ese es el punto al que quería llegar, ¿no? Las sociedades modernas se basan en esto que se llama contrato social. Y para contratar uno tiene que ser igual que el otro, pues jurídicamente. Si yo no puedo contratar y compra-venta, por ejemplo, es un contrato, ¿no? Tácito. Yo no puedo comprar y vender, digamos, con un chico down. Por más que esté siendo respetuoso no puedo hacerlo, porque me puedo aprovechar de él. Para que haya un contrato de cualquier tipo, no tiene que haber, tiene que haber equidad, ¿no es cierto? Y en una población cuyos componentes no eran vistos como iguales, entonces, ¿cómo se construye una sociedad moderna? Ese es el punto, ¿no? Parece que lo de Tupac Amaro aquí, lo de Hidalgo y Morelos en México, fueron como campanazos de alerta a los sectores criollos de aquí y de otras partes de lo que podía ser si es que, si es que se iba en la misma dirección en la que estaba yendo Europa. Es decir, todos son ciudadanos, todos tienen iguales derechos, cómo iban a ser los distintos pesos sociales. Ese era el punto, ¿no? El otro aspecto a ser tomado en cuenta, creo yo, es el del referente ideológico. De alguna manera se manejó esto que se conoce como liberalismo, el liberalismo clásico. Pero quisiera anotar una cosa. Mientras aquí el liberalismo fue básicamente económico, ¿qué es el liberalismo económico? Libre mercado, ¿no? Este, eh, el liberalismo en los Estados Unidos, por ejemplo, que puede ser una buena comparación porque ahí hubo una otra lógica de independización. El liberalismo norteamericano era sobre todo un liberalismo político, que acabo de decir, todos somos iguales. Eh, em, claro, ellos no tenían el problema indígena. Recordemos que en las 13 colonias los indígenas estaban en las praderas. Esa es otra historia, ¿no? Luego los exterminaron casi, ¿no? Al expandirse. Pero inicialmente no tenían ese problema. Y entonces sí podían apostar a una ciudadanía, digamos, equitativa, como no puede ser de otra manera la ciudadanía. Aquí, y por tanto decía, el liberalismo fue sobre todo político. Y en lo económico, los norteamericanos no abrieron sus mercados.
los protegieron, porque una industria naciente la tienes que proteger pues de la competencia externa, eh, hasta que se desarrolle, hasta que se fortalezca. Una vez que ya esté suficientemente fuerte, abre ahora el mercado y que compitan, como han hecho en Corea, como han hecho en general los países del sudeste asiático, que hasta hace 4 décadas estaban en peores condiciones que nosotros. Decidieron desarrollarse. Una de las condiciones fue esta que acabo de decir, este, proteger los mercados internos. Aquí nunca se hizo eso. Como señalaba, el liberalismo se entendió en el plano económico como libre mercado, y en el plano político no se escucha. Ahí no hay liberalismo. Bien, una tercera cuestión, la población. No hay manera de construir una economía sólida si no se tiene, hablemos en términos modernos, un gran mercado, un gran mercado. ¿Por qué China ha podido tener el desempeño que está teniendo? Dicho sea de paso, ya está claro que es el único país que va a crecer en el mundo este año. Todos los demás van a experimentar una caída en mayor o menor medida económicamente, ¿no? Es que tiene un mercado de 1.300 millones de personas. Claro, algo así como 1.300 millones de personas, digamos en cifras gruesas, ¿no? Frente a eso, ¿qué somos 30 millones de personas? Además, con una capacidad de compra muy limitada. ¿Es posible desarrollarse con un mercado así? Bolívar lo entendió. No es posible, o es muy difícil. Por eso pensó en un gran país desde México hasta Chile, con un solo mercado unificado. No ocurrió, pues. No ocurrió. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora somos 30 millones, ¿no? Pero cuando ocurrió la independencia, ¿cuántos éramos? Más o menos éramos, pues, 2 millones, digamos, ¿no? Cifras más, cifras menos, ¿no? Con un mercado como ese, es poco probable que puedas construir una economía sólida, un país semidespoblado. Yo todavía recuerdo cuando era escolar como ustedes, ¿saben cuántos éramos nosotros? 14 millones. Hemos aumentado rápido, como está ocurriendo en el mundo, ese es otro tema, ¿no? Pero hasta no hace mucho, en términos históricos, no hace mucho, pues, ¿no? Éramos 14 millones, lo recuerdo claramente. Población en el Perú, 14 millones. Y entonces sí, pues era menos poblado, que ahora Lima era pequeñita, etcétera, ¿no? Pregunten a sus padres, ¿no? Bien, entonces ese es otro problema que tuvimos, ¿no? Y que no se supo comprender. Avancemos rápido en esto. Bien, yo diría que aquí entonces es importante comprender cómo se construyó el Perú, ¿no? Y resumiría esto en los siguientes términos. Desde las ciencias sociales, que es desde donde más se suele opinar sobre los problemas que tenemos en Perú, los sociólogos, los antropólogos, etcétera, se suele constantemente decir, tenemos problemas con la sociedad civil, o la sociedad civil no es suficientemente vigilante del Estado. ¿Qué es la sociedad civil? Imaginen el Estado. El Estado se compone de una serie de aparatos, ¿no? Un aparato militar, policial, un aparato educativo, un aparato de salud, de infraestructura, etcétera. Todo eso es el Estado. La sociedad civil vienen a ser los ciudadanos agrupados en diferentes instancias libremente, clubes, asociaciones, empresas, eso más o menos la sociedad civil. Bien. Eh, la pregunta sería, o para acortar quizá, ¿tenemos sociedad civil en el Perú? ¿Tenemos una sociedad donde la gente se concibe como igual? Eh, mm, o es que, a ver, mejor vamos con ejemplos, ¿no? Eh, tenemos la informalidad por las calles de Lima, ¿no? Voy a imaginar un caso cualquiera, ¿no? Voy caminando por ahí y le digo, señor, ¿cuánto vale eso? Indicando lo que está en el suelo. Antes de decirme cuál es el precio, mira,
para ver qué cara tengo. Otro ejemplo más odioso tal vez, ¿no? Una discoteca. Vamos a suponer que en un lugar de clase media, ¿no? Va un tipo con rasgos andinos y con los bolsillos llenos de dinero. En la puerta cree que le van a dejar entrar así nomás, le van a decir, ¿a dónde va usted? Identifíquese. Y lleva dinero en el bolsillo, ¿no? Imaginemos en el sentido contrario. Viene un tipo sin nada en el bolsillo, pero con otros rasgos. Este, Nadie le dice nada, pasa de frente. Ya, la pregunta sería, ¿tenemos en el Perú, digamos, un sentido mínimo de solidaridad, un sentido mínimo de equidad que nos permita hablar de sociedad civil? Ese es el punto. O más directamente, ¿existe eso que llaman sociedad civil en el Perú? Esa sería la pregunta. Y voy a proponer una hipótesis. Yo creo que prácticamente no existe. La pandemia lo está dejando notar claramente. Si habían cosas que no entendíamos, la pandemia nos lo está poniendo ahí como en gigantografía para que la veamos clarísimo. Todas estas distancias, desprecios mutuos, que se resumen, yo diría, en lo siguiente. La antigua sabiduría griega en Delfos, dicen que en Delfos, el gran santuario, habían dos cosas ahí escritas que eran como la indicación del camino a la sabiduría. Uno, conócete a ti mismo. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos en el Perú? Lo otro, sé lo que eres. Tal vez más difícil de entender, como sé lo que eres. ¿Que no soy lo que soy? No necesariamente. Bueno, ejemplo, tal vez medio raro, ¿no? Ustedes sabrán, varias universidades, entre comillas, han sido cerradas por la SUNEDU en el último año. No eran universidades, pues ahí decía universidad, pero no era universidad, era estafa. Ya, muy bien. Es que no siempre se es lo que se cree ser, digamos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Mi hipótesis es que nosotros tenemos un grave problema. Creemos ser lo que no somos y no queremos ser lo que somos. Y se imaginan lo que esto significa en términos de autoestima. Me veo en el espejo y cómo queda mi autoestima. Es un individuo o sociedad con baja autoestima, es una sociedad que es un caldo de cultivo para lo que hemos visto. El desorden, la anomia, el aprovechamiento de uno con el otro, la inexistencia o en todo caso la inobservancia de normas, etc. Eso sociológicamente se llama anomia. Nomos es orden, la ausencia de un orden básico. Eh, la nuestra parece ser una sociedad anómica, claro. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la hipótesis que estoy aquí de alguna manera proponiendo es por por esto que alguna gente ha llamado, voy a citar el título de un libro de este psicólogo interesante, ¿no? Jorge Bruce. Nos habíamos choleado tanto. Es decir, estas distancias constantes entre nosotros, la desconfianza. Y si hay algo que garantiza, digamos, la vida social, y más que la vida social, la vida buena y el desarrollo de las sociedades es la confianza. Si hubiera que elegir una sola palabra, la confianza. Y eso vale para una familia, vale hasta para una banda de asaltantes, vale. Si no se tienen confianza entre sí, mejor ni que entren al banco. Pues sí, si cree que después de agarrar el dinero le va a meter un balazo, mejor ni que entre. En realidad, la solidez de toda empresa colectiva viene de que haya confianza y respeto entre sus miembros. Y eso es lo que aquí resulta sumamente débil, ¿no? Entonces, bueno, avancemos. ¿Y qué tenemos instalado aquí? La moral del vivo, la lógica del vivo, ¿no? ¿Y quién es el vivo? Un tipo que se aprovecha del otro, para él no hay normas, las normas son para los tontos, y ustedes identifican bien quién es este sujeto del que estamos hablando. Ese pulula entre nosotros. Podemos confundir de repente al vivo con como es individualista,
podríamos confundirlo con el individuo moderno, porque el hombre moderno es también muy individualista. No, no es el mismo. Este vivo que pulula entre nosotros es más cercano a un hombre un tipo de hombre que había antes de la modernidad, sobre todo en la colonia aquí. ¿Saben cómo se llamaba? Pícaro. Habrán escuchado que había hasta una literatura picaresca, ¿no? El pícaro era un marginal que, como era marginal, justo no le quedaba otra y se andaba aprovechando de la gente. Bien, el vivo nuestro contemporáneo, peruano, es una prolongación de este pícaro colonial y ha prolongado de la colonia todos estos problemas a los que hemos estado haciendo referencia aquí. Y entonces, ¿cómo se construyen instituciones sólidas con estos elementos? Básicamente lo que prospera, voy a ir terminando para conversar, lo que prospera en condiciones como esta, vienen lo sumo, lo máximo a que puede sostener esta lógica es digamos, la lógica de familia, ¿no? Es decir, de una corporación. Yo me identifico no con todos los demás, sino con mis allegados, ¿no? Como decía este fiscal y lo suelen decir muchos, ¿no? Con mis hermanitos, ¿no? Mis allegados, ¿no? Mis recomendados, ¿no? Ejemplo, el policía vestido de civil se pasó la luz roja y viene, lo para el otro que está uniformado, a castigarlo, quién sabe a quién, ¿no? Y entonces cuando llega a la ventanilla, el de civil saca de su carnet y le dice, soy del cuerpo. Ay, ya, pasa, pasa. O sea que el trato entre nosotros depende de si perteneces o no a tal o cual corporación, efectivamente. Y entonces el partido que llega al gobierno, no voy a mencionar alguna en particular, llena el Estado de sus militantes, sus allegados, no le importa la calidad, etcétera, y eso en todo nivel de la vida peruana. Este problema infesta el país, digamos, ¿no? Entonces, hasta en la delincuencia se deja notar, ¿no? La gran familia en el norte, ¿no? Uno de estos que andaban poniendo cupos y que extorsionando, etcétera, ¿no? Eh, entonces eso no es precisamente lo que hace un rato decíamos una sociedad civil, ¿no? En esas condiciones, ya para terminar, llegamos a un momento grave en nuestra historia, no solo en el Perú, en el mundo entero, este quiebre que introduce la pandemia, que requiere justamente altas dosis de confianza, requiere instalar un sentido de equidad, un sentido de respeto, un sentido de pertenencia. ¿Y cómo se construye eso? Ahí precisamente un elemento central, clave, es la educación. Es la educación. Pero de hecho tendrá que revisarse drásticamente lo que venimos haciendo hasta ahora en el terreno de la educación. No solo por el lado, hace un rato conversaba con Silvana antes de que entráramos, con relación a las posibilidades que abren estos medios. Si hay graves problemas con los profesores, sobre todo en el interior del país, sobre todo en las zonas rurales, en cuanto a calidad, ¿y por qué no informatizamos el país y el profesor al que atienden estos estudiantes sea el profesor de más alta calidad? Porque ya no tiene que enseñar a 1, 10 o 20, puede enseñar a miles simultáneamente y no hay ningún problema, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero también habría que revisar otras cosas, quizá la orientación de la educación. Acá tendemos a pensar, o en el Ministerio de Educación tienden a pensar, que la calidad de la educación tiene que ver con lectoescritura y con razonamiento lógico-matemático. No. Les daré un ejemplo y con esto termino, ¿no? Mi esposa es japonesa y he estado allá también y por tanto lo sé de fuente directa, ¿no? En los colegios japoneses, para empezar, son públicos. Este, y, ¿Y ustedes creen que hay trabajadores de limpieza en los colegios japoneses? No hay. ¿Y quién hace la limpieza? Los estudiantes.
los estudiantes dirigidos por el profesor, naturalmente, por turnos, y además allá tienen refrigerio todo el tiempo. ¿Y quién sirve y lava y todo eso refrigerio? Los mismos estudiantes. Pregunta. El estudiante que limpia su salón, su colegio todos los días, y lo tienen así, relumbrante, ¿no? El estudiante que hace eso, va a botar cáscaras de plátano, va a orinar a la vuelta de la esquina. No, pues, ha aprendido una cuestión elemental, que es un sentido del orden, del trabajo colectivo, de la responsabilidad. Continúen ustedes con el listado. La educación más potente tiene que ver con estas cosas, con estas cosas. El que tiene sentido del orden, del respeto, de la justicia, de la responsabilidad, y se aprende a leer y a razonar y demás, porque además todos tenemos la misma capacidad de razonar, más o menos, ¿no? Eso es secundario. El problema está en esto que alguna gente llama educación en valores, pero que es una cuestión cultural. Entonces termino diciendo ahora sí lo siguiente. Yo creo que la salida compromete efectivamente la educación, que tiene que ser repensada. Y un elemento central en la educación es la cuestión de la autoestima. ¿Cómo es posible que, siendo herederos de una de las 6 grandes matrices civilizatorias en el mundo, ustedes saben por qué la gente viene aquí al Perú, cuando venían todavía los turistas por miles? Vienen a conocer Machu Picchu, vienen a conocer los testimonios de eso, y cuando uno está fuera del Perú, y uno dice, ¿tú dónde vives? Este, eh, Digo, pues no sé, San Borja, sabrán lo que es San Borja, ¿no? Si digo Perú, Machu Picchu, Incas, claro, ¿no? Mientras fuera nos valoran por eso, nosotros buscamos tomar distancia de ello. Hay un grave problema de autoestima. La cocina, de alguna manera, ha contribuido a, a tomar distancia de aquello. Hay que avanzar más todavía, ¿no? Entonces, eso es lo primero, una cuestión de identidad, de autoestima, sin la cual todo el tiempo vamos a vivir en un país de vivo, pues, de gente que se aprovecha del otro porque no lo ve como igual, no lo respeta, no lo valora. Y claro, lo otro, finalmente, ya lo dije, es que tiene que haber un sentido cívico, un sentido de ciudadanía, un sentido de la vida buena, sin la cual todo lo demás es nada. La pandemia lo está dejando ver. El Perú es uno de los países que más avanza en indicadores económicos en América Latina. ¿Y por qué no hemos podido aguantar la pandemia pese a todos los esfuerzos que había hecho el Estado? Por lo que acabo de decir. ¿Saben cuántos? Ahora sí termino con esta afirmación. Ejemplo, para conversar luego. ¿Saben cuántas camas UCI habían en todo el Perú cuando inicia la pandemia? ¿Saben cuántas habían? No más de 80. En todo el Perú. ¿Cómo es posible? En Brasil, ¿saben cuántas había? No menos de 60.000. Y entonces, claro, aunque Bolsonaro es un irresponsable y todo, pero tienen un colchón, ahí pueden aguantar, pues, ¿qué íbamos a aguantar con menos de 80 camas? Sí. Y la pregunta es, ¿y por qué solo habían 80 camas UCI en un país que se supone cuyos indicadores económicos iban bien? Por lo que acabo de decirles, pues. Porque los hospitales públicos son para la gente de los ciudadanos de tercera, cuarta categoría, y eso no le interesa a nadie, como no le interesa a nadie el colegio público. Por eso. Y sin embargo, la pandemia nos está mostrando que eso es absurdo, que lo que le pase a ese me va a pasar a mí también, y ahora a escala mundial. Es decir, tenemos ¿qué queda hacer? Reconstruirnos. Tenemos que reconstruirnos como persona, tenemos que reconstruirnos como país y tenemos que reconstruirnos como humanidad. Eh, por eso les agradezco y agradezco al colegio la oportunidad de conversar con ustedes, porque nosotros eh, hablamos de estas cosas, hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer a lo largo de nuestra vida. Eh, pero está claro que, otra vez, si alguna oportunidad tiene nuestro país,
es tarea de las generaciones más recientes. Pues. Nosotros los acompañaremos, en fin, pero siempre es, con cada generación, con cada nueva generación, cada sociedad ve algo así como sus promesas otra vez tomando cuerpo. Ojalá pues que a partir de ustedes podamos resolver algunos de estos grandes dramas que arrastramos, ¿no? Y bueno, a ver si conversamos más bien. Gracias por la atención. Infinitas gracias, Zenón, por las reflexiones que has compartido hoy día con nosotros. Chicos, definitivamente lo que nos queda en claro que hay mucho trabajo que hacer, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Y como bien lo señala Zenón, de acuerdo, nosotros estaremos ahí siempre para acompañar, pero la fuerza, la energía, de acuerdo, el trabajo que va a ser arduo, como ya lo están identificando, está en la cancha de ustedes, ¿no? Está en la cancha de ustedes. Así que, bueno, vamos a compartir sus dudas, vamos a compartir sus preguntas con Zenón, quien va a tener la gentileza de responder a alguna de ellas. Yo voy a tratar de sintetizar. Veamos. Max pregunta, ¿cómo realizar un compromiso social y natural por parte de este sistema para evitar tanta desigualdad social? Todas las preguntas, Zenón, están en el chat, ¿de acuerdo? Sí. Están en el chat, pero yo te las voy leyendo. Esa sería la primera. ¿Quieres que te lea todas o vas respondiendo una por una? Sí, creo que puedo brevemente atender quizá las preguntas una por una, si es factible, claro, ¿no? En relación a esto, ¿no? Entiendo que, o presumo que la pregunta de Max va por el lado de si, al parecer, el drama, si no tragedia que en este momento estamos viviendo como país, en mayor medida que otros países, por eso es que llega a ser hasta una gran tragedia, tiene que ver con esta escaso sentimiento de solidaridad entre nosotros. ¿Cómo se construye la solidaridad? Bien, esa es una gran pregunta, claro, ¿no? Yo insistiría al respecto, que creo que va por el lado de la estima. Uno se solidariza, uno atiende, en los términos más generales, simplemente uno atiende aquello que estima, claro. Lo que uno no estima no se atiende, pues, en todo sentido, ¿no? Entonces uno atiende aquello que estima. Y por tanto, esto quiere decir que es muy frecuente que la gente no estime al resto por una u otra razón. Es muy frecuente, lamentablemente. ¿Y cómo facilitamos, hacemos posible que haya una mayor tendencia a la estima del otro? Uno estima lo que valora, pues lo que aprecia, ¿no? Ejemplo, hasta hace poco tiempo, muy poco tiempo en realidad, aunque como ustedes son pues chicos, tal vez no sean todavía suficientemente conscientes de ello. Dirán, pues hará unos 20 años más o menos, ¿no? Que es poco, pues en términos históricos, nada, ¿no? Hasta hace unos 20 años, esto que a nosotros los peruanos nos enorgullece, la cocina, a nadie le enorgullecía. Pregunten a sus papás, pregunten a sus papás. No se comida de carretilla, hasta que un tipo, vamos a decirlo de alguna manera, Gastón, que de hecho de alguna manera va a pasar a la historia en el Perú, pues eso ni le interesa ser presidente, porque ya tiene un nombre en la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es descubrir esto, pero si esta es una gran riqueza, y entonces él lo ha puesto a los ojos del mundo, y el mundo queda asombrado con la riqueza culinaria que hay aquí, etcétera, que tiene que ver con la diversidad de la que hablábamos hace un rato, con eso tiene que ver. Y ahora es un gran valor. Y uno va a un restaurante caro, no sé, pues no recibimos el señorío de Surco, ¿no? Y ahí está el buffet. Y en el buffet uno encuentra chanfainita aquí, sangrecita allá, tacu y tacu.
¿Ustedes creen que habían esas cosas de 20 años? Ya no digamos en un restaurante de ese tipo, sino en unos de mediano. Para nada, eso es comida de pobres. Bien, eso mismo que ha ocurrido en la comida debería ocurrir en todo. En la música, por ejemplo, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Por ahí pongo, para escuchar algo mientras voy haciendo algo, pongo pues los Mirlos, música de la selva, ¿no? Chicha de la selva, ¿no? Los Mirlos. Y entro y salen, pues, y salen comentarios, ustedes saben mejor eso en el YouTube, ¿no? Y algún chileno dice, ah, claro, la cumbia peruana, la mejor del mundo. Y yo digo, ¿cómo la cumbia peruana? La mejor cumbia debe ser la colombiana, pues, ¿no? Porque es originaria de ahí. Y luego reparo, no, claro, tiene razón este chileno. ¿Por qué? Porque en Colombia toda la cumbia es igualita, pues, ¿no? Acá no. Aquí hay cumbia del estilo carretera central, por aquí en Ñaña hay grupos famosos, los Anders, ¿sí? Hay cumbia norteña, hay cumbia amazónica, hay cumbia del altiplano, hay cumbia de la zona del centro y cada uno con su propio estilo. Esa diversidad es impresionante. Entonces, y nosotros recién vamos valorándolo. Creo que tiene que ver con eso. Entonces, eh, de alguna manera reinstalar, limpiar la mirada, lavar nuestros ojos de manera que podamos, como hizo Gastón, ver en lo que la gente despreciaba una cosa de gran valor. De eso se trata. Un último ejemplo. Pensemos en salas típicas, ¿no? Y cuadros ahí en la sala con paisajes. Acá les cuento, esto es un valle, pues Chaclacayo, entonces tenemos cerros, ¿no? Cerros pelados, porque ese es el ecosistema aquí. En la tarde o en la mañana, cuando el sol va declinando, cuando va saliendo, se forman unos matices de sepias y una gama de colores impresionante. Ver eso, la belleza, digamos, de los bosquedales. ¿Han visto alguna vez un cuadro con estos cerros? No. Todos los cuadros son alpinos, son paisajes alpinos, suizos, con árboles que no existen aquí, pinos, lagos, está detrás el nevado es bonito, claro, ¿no? ¿Y esto no es bonito? ¿Y por qué a nadie se le ha ocurrido? Piensen en los jardines, ¿no? ¿A alguien se le ha podido poner un jardín con guarango, con cactus, con piedras y hacerlo de tal manera que... No, no, los jardines son ingleses, ¿no? Gras. Bien, tenemos la colonia interiorizada, está en nuestros ojos, está en nuestra sensibilidad, tenemos que descolonizarnos, mirar belleza donde antes no lo veíamos. Eso se trata. Adelante, Pablo. La siguiente pregunta que Abel Alfonso Vázquez hace es la siguiente. ¿Por qué a pesar de estar orgullosos de nuestros antepasados y hablar constantemente de ello, sigue existiendo la discriminación entre peruanos cuando uno tiene el mismo aspecto que el otro? Es interesante lo que dice Alfonso, sobre todo lo último, yo recalcaría lo último, ¿no? Otra vez eso se trata de mirada. Nosotros hacemos diferencia no sé dónde, ¿no? Vamos afuera y a todos nos ven iguales. ¿Ustedes creen que en el Japón o Estados Unidos o en Europa dicen, ah, no, y de acá es, a todos nos ven igualitos? Exacto. Y quizá porque captan más rápido que otros, algunos matices, ¿no? Que nosotros no captamos. Les cuento en todo caso rapidísimo, a veces los ejemplos son más interesantes, ¿no? Alguna vez estuve de estudiante por el norte argentino y unos amigos que hice por ahí vinieron por acá, pasaron por San Marcos, nos fuimos a conversar al frente de una cafetería y allí uno de ellos me pregunta, ¿no? Me pregunta, oye, che, como soy de che, dice, ¿y por qué los peruanos, o sea, no les gusta usar barba? No les gusta usar barba, dice uno de ellos, y el otro más perspicaz, supongo, le dice, ¿no te has dado cuenta que son lampiños? Y claro, no sé, yo por ejemplo, claro, me afeito, ¿no? Pero si no me afeito tampoco es que voy a tener una barba exuberante. ¿Y de dónde me viene el lampiño? Del elemento indígena, pues, naturalmente. Entonces, y por cualquier... Es rápido sacar el componente aquel, de manera que lo que ha dicho Alfonso, si más o menos todos somos igual, sí, pues, pero eso es lo que no queremos reconocer, claro, y entonces
Ahí hay un problema, claro, hay un problema. ¿De dónde viene? Es un problema que nos ha dejado la colonia, ¿no? Instalada, ¿no? O sea, no, como dije hace un rato, no hemos terminado de descolonizarnos. Y el próximo año es el bicentenario de la República y la colonia está metida en nuestros tuétanos, en nuestra sensibilidad, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero eso se puede remontar si hay voluntad política, ¿no? Acabo de darles un par de ejemplos de ello, ¿no? En la cocina. ¿Quién iba a imaginar que iban a estar poniendo sangrecita en el hotel los delfines, ¿no? Vayan, ahí está. ¿Y quién iba a imaginar que la música, no sé, pues los Mir, los Chapis, etcétera, tuvieran cantidad de seguidores en México, en Argentina, en España? Vean la red. En fin, de eso se trata, de mirar. Por eso les contaba lo del oráculo de Delfos, ¿no? Que sintetizaba la sabiduría en dos enunciados, ¿no? Conócete a ti mismo y sé lo que eres. Muy redondo. No. La siguiente pregunta, chicos, van a disculpar, no va a poder responder definitivamente todas y yo no logro poder sintetizar y unir preguntas ahorita, así que voy a tomar algunas de ellas de las que ustedes están preguntando ya las ha respondido, ¿de acuerdo? Así que voy a tomar las que más o menos, digamos, puede seguir desarrollándolas, ¿ya? Carly Torres pregunta, ¿qué podríamos hacer para renovarnos posteriormente al Bicentenario? Sí. Bueno, yo creo, como dije ya hace un rato, que una cuestión central es la educación. A mí me quedó clarísimo con lo de la pandemia ya. Tenemos un problema educativo central aquí en el país. Y esa educación tiene que ver, insisto, sobre todo con la sensibilidad, de educar la sensibilidad, ¿no? Este será otro país, un gran país, porque este es un país, dicho sea de paso, que tiene todo para ser grande. Tiene todo para ser grande. No es casual que acá surgiera, insisto, una de las 6 grandes matrices civilizatorias. Por algo es, por algo es. Este, y acá han surgido, pues, Vallejo, gente con un alcance universal. Algo hay en este país que produce grandeza también, al mismo tiempo que produce mucha miseria, claro, precisamente porque no logramos rearticularnos, pero produce cosas grandes, Arguedas, Vargas Llosa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque quien tiene digamos, las antenas bien puestas, capta eso y lo transmite. De eso se trata, ¿no? Y bien, decía, es un tema educativo en lo fundamental, y es educación en ciudadanía, en el respeto por el otro, en la autoestima, en el sentido de responsabilidad, de eso se trata. Ahora, yendo más allá ya, también hay que hacer un conjunto de reformas, claro, todas enteramente posibles. Por ejemplo, la pandemia está dejando claro a nivel de todo el mundo que si hay algo que hay que cuidarse en lo que viene es de lo que llaman seguridad alimentaria. Felizmente acá todavía la tenemos. Un campo desabastecido, al pobre campesino le pagan una miseria por lo que produce, pero sobre sus hombros se ha sostenido esta pandemia. No ha habido hambruna. Pudo haber habido hambruna. Si no ha ocurrido es porque el campo estaba abasteciendo, ya estaba abasteciendo en la ciudad. Y entonces hay que prestarle más atención y asegurar aquello hacia el futuro, ¿no? Lo otro es crear una comunidad científica importante. ¿Por qué? Pues ¿hasta cuándo vamos a seguir exportando? Dos cosas exportamos aquí sobre todo. Mano de obra barata, 3 millones de peruanos fuera del país, de 30 millones. La décima parte. ¿Quién no tiene familiares, amigos fuera del Perú? 3 millones de peruanos fuera del país. Somos exportadores de mano de obra barata. Y lo otro que exportamos es literalmente piedras, minerales sin procesar. Un país así no tiene futuro.
tenemos que ir hacia una economía intensa en conocimiento. Vean, esto que tengo acá y que todos ustedes tienen, un celular, ¿cuánto cuesta en el mercado? Cueste lo que cueste, cada uno sabrá cuánto. No es por la materia prima, pues, porque esto es plástico, silicio, cobre, calculando y siendo concesivos, acá habrán pues 5 soles, ¿no? Pero no cuesta 5 soles. ¿Cuánto cuesta en el mercado? ¿Y por qué vale lo que vale? Porque contiene conocimiento. ¿No comprendemos eso tan elemental? Los países del Asia lo comprendieron hace 40 años, cuando estaban peor que nosotros. Y ahora justo esto donde viene de Corea, ¿no? Es Samsung. Tenemos que, también tiene que ver con el impulso a la educación, claro, en este caso la educación superior, formar una comunidad científica competente que nos permita incorporar valor agregado en la producción. Hay que informatizar el país, hay que construir una red energética sostenible, más centrales hidroeléctricas, por ejemplo, el aprovechamiento del gas, hay que de alguna manera vincular todo el país, invertir fuerte en salud, en educación, ¿no? Y ya les conté cómo estaba la salud, pues más bien de milagro es que tenemos el número de muertos que tenemos. Parecerá ser ácido lo que estoy diciendo, pero realmente es un milagro. Cuando yo vi lo de Guayaquil, vieron lo de Guayaquil, que es lo más parecido al Perú en el Ecuador. Los muertos en las calles sin que nadie los recoja, dije, uff, no ha ocurrido en ese grado acá. Ya habrá que ver por qué, cómo, qué hicimos, en fin, ¿no? Pero tal como estaban los hospitales, en el grado paupérrimo de equipamiento en el que estaban, pudo haber sido la cosa mucho peor. Bueno, hay que sacar lecciones de eso. También hay que reformar el aparato estatal, pues nada de hermanitos, recomendaciones, eso se tiene que acabar. Que es otra manera de diferenciar a la gente, de despreciar al que no tiene nadie que lo recomiende, con eso se tiene que acabar. Y claro, está la cuestión cultural a la que señalaba hace un rato, ¿no? Que tiene que ver con el autoconocimiento. Eso es lo que podría decir. Muchísimas gracias, Zenón. Yo me quedo con dos cosas, chicos. Si el deseo tiene la fuerza que tiene, ¿de acuerdo? Tratemos de redirigir nuestros deseos a dos cosas que ha hecho mención Zenón. Una, de acuerdo, a nosotros mismos, a querernos a nosotros mismos, a respetarnos, a vernos como un valor, como personas, no como objetos. Y por otro lado, de acuerdo, redirigir ese deseo a que nuestros sueños estén en este país, instalar nuestros sueños en este país. Creo que por allí, ¿de acuerdo? Podemos ir caminando, dando los primeros pasos. Infinitas gracias, Zenón. No. Infinitas gracias a ustedes, chicos, por sus preguntas. Yo tomo nota de todos. Se las voy a hacer llegar a Zenón. Muy bien. Un fuerte aplauso para él a la distancia. ¿De acuerdo? Yo te lo doy, Zenón. Para ustedes, por andar haciendo lo que hacen. Muy bien, ¿no? Muy bien. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas un bonito día y que te siga acompañando un lindo clima. Igualmente. Gracias. Estén bien. Gracias. Con cuidado siempre. Hasta luego.